Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Delgado y hoy les voy a hablar sobre la trayectoria económica de dos naciones. Vamos a hablar de la economía japonesa frente a la de México, tomando como un elemento protagónico a Japón y contrastándola con la economía mexicana para comprender el crecimiento de su Producto Interno Bruto, el cual nos dará una visión clave de la economía global respecto a estas dos naciones, al menos en lo que respecta a este indicador. Comenzando por Japón, podemos decir que Japón es una nación que ha sido tanto un ejemplo de milagro económico como un caso de estudio sobre el desafío y del estancamiento. La historia del PIB japonés se puede dividir muy claramente en dos periodos. El primero entre 1960 y 1990. Lo podemos ver en la gráfica que se encuentra en pantalla, la cual es de datos del Banco Mundial, puesto que esta etapa en la que nos referimos cuando decimos el primer periodo fue una era de crecimiento espectacular con tasas anuales que a menudo superaban el 5% y que incluso llegaban al 10%. Fue el llamado milagro japonés, donde el país se transformó en una potencia industrial y tecnológica global. Sin embargo, en 1991 todo cambió drásticamente. El colapso de la burbuja financiera e inmobiliaria marcó el inicio de lo que se conoce como la década perdida, aunque sus efectos se extendieron por mucho más tiempo que solo una década. El crecimiento del PIB se desplomó al 0.8%, como podemos apreciar en pantalla, y desde entonces Japón ha luchado por recuperar su dinamismo. También en 1998 cayó en una recesión con un PIB del menos 2%, y las crisis globales como la del 2008-2009 tuvieron una caída del menos 5.4%. La pandemia es otro caso. En 2020 tuvieron un menos 4.5% y golpearon con particular fuerza. Incluso en 2023 el crecimiento apenas alcanzó el 1.9%, el cual nos señala una persistente debilidad en el consumo interno. Ahora profundicemos en las razones detrás de este prolongado estancamiento japonés. Principalmente, el bajo crecimiento de Japón se debe a factores estructurales muy específicos. El más impactante es la reducción de su población trabajadora desde 1990. Menos personas en edad productiva significan menos consumo y menos capacidad de innovación. Japón ha lidiado con una deflación repetitiva entre 1995 y 2013, donde los precios caen constantemente. Esto desincentiva el gasto y la inversión, creando un círculo vicioso. Una elevada deuda pública que restringe la capacidad del gobierno para invertir en áreas productivas que podrían estimular el crecimiento a largo plazo. Podemos decir que se dividen en tres factores principales: la deuda pública, la deflación y la demografía. En contraste, tenemos a México, con una economía emergente con un perfil de crecimiento muy diferente. Si bien Japón tuvo su auge en el siglo XX, México presenta un patrón más volátil, pero con un potencial impulsado por factores distintos. Su crecimiento ha sido más moderado, generalmente en el rango del 1.5% al 3.5%, en periodos de estabilidad, pero con fluctuaciones muy importantes. México también sintió el golpe de las crisis del 2008 y 2009 de las que hablábamos anteriormente, y la pandemia del 2020, que fue un fenómeno mundial, pero su recuperación ha mostrado resiliencia en parte gracias a la relación con Estados Unidos. Los factores clave que impulsan a México son muy diferentes a los de Japón. A diferencia de Japón, México goza de un significativo bono demográfico, con una población joven que expande fuerza laboral y sostiene el consumo. Su papel en el TMEC es un motor vital, impulsando las exportaciones y atrayendo inversión extranjera directa. También las remesas que son enviadas por los migrantes mexicanos, principalmente de Estados Unidos, son una fuente constante de divisas y un apoyo crucial para el consumo de muchas familias. En resumen, mientras Japón se enfrenta a un desafío de reinventar su economía con un 1% de crecimiento proyectado, apoyándose en la robótica, la IA y las energías verdes y buscando aumentar la participación laboral y la migración, México tiene la oportunidad de consolidar su crecimiento. El desafío para México será traducir su bono demográfico y el nearshoring en una mayor productividad y una inversión interna sostenida para reducir su dependencia de los ciclos económicos externos. Agradezco mucho su Yo atención. les voy a hablar sobre la tasa de intereses en Japón. El Banco de Japón debería continuar normalizando las tasas de intereses para devolver las tasas reales al equilibrio y evitar futuras distorsiones. Dicho la miembro de la Junta Junko Koeda en un discurso, agregó que los indicadores de oferta y demanda muestran que la brecha de producción está cerca del 0% y los mercados laborales están ajustados en medio de una creciente escasez de mano de obra. En esta situación, creo que es necesario que el banco continúe aumentando la tasa de intereses de política y ajuste el grado de acomodación monetaria de acuerdo con la mejora en la actividad económica y los precios. Koeda enfatizó que la política monetaria debe considerarse tanto los efectos a corto como a largo plazo y guiarse por los datos en cada momento. Mientras tanto, el informe de perspectivas de octubre de 2025 del Banco Central pronostica una desaceleración temporal en el crecimiento económico, seguida de una recuperación. Espera que el impacto de los precios elevados de los alimentos, especialmente el arroz, se aliviane en la primera mitad del próximo año fiscal.
En Japón, las tasas de intereses son establecidas por la Junta de Política del Banco de Japón en sus reuniones de política monetaria. Y la tasa de interés actualmente en Japón es de 0.50%. Se espera que la tasa de intereses se mantenga en 0.75% para el final de este trimestre y se proyecta que se mantenga alrededor del 1.50% en 2026 y del 1% en 2027. Pues bueno, les voy a mostrar una gráfica de cómo se encuentra la tasa de intereses en Japón actualmente. Bueno, ya hablando aquí de México, el Banco de México redujo su tasa de intereses en referencia a 25 puntos básicos, de 7.25% en su reunión de noviembre, en línea con las expectativas del mercado, llevándolo a su nivel más bajo desde mayo del 2022. La decisión se produjo en medio de preocupaciones continuas sobre las tensiones comerciales globales y la debilitación de actividad económica en el país. La tasa de intereses en México actualmente es de 8.0%, pues igual les voy a dejar una gráfica de la tasa de intereses en México actualmente. Soy Alejandro García Arenas y hablaré sobre la inflación. La inflación en Japón desde 1970 hasta la actualidad, destacando los episodios de mayor volatilidad y sus factores de cambio. Dentro de las décadas de los 70 observamos la mayor tendencia de inflación en la historia de Japón. De 1973 a 74, Japón enfrenta el primer choque petrolero, lo que hizo que la inflación se disparara hasta el 20%, su récord histórico. En 1979, el segundo choque petrolero volvió a elevar los precios por encima del 8%. Esto debido a dependencia energética. En los 80s se estabiliza, pero con riesgos. A diferencia de Japón, en 1980 México en un solo año aumentó del 5% de inflación hasta el 30%. Prosigamos con Japón. A de los 80s la inflación baja rápidamente y se mantiene entre el 0 y el 3%. A finales de los 80s estalla la burbuja financiera y de activos, lo que se ve reflejado en los 90s. Tras el colapso de las burbujas en 1991 inicia la etapa conocida como la década perdida. En 1955, Japón fluctúa la deflación entre el menos 0.5% y menos 1%. Las causas son caída del consumo, envejecimiento de la población, baja inversión, crisis bancaria interna, etc. Del 2000 al 2010, la deflación persiste y se observa un lento crecimiento. Japón pasa casi toda la década de deflación. Del 2008 al 2009, vuelve a haber una deflación y vuelve a caer alrededor del menos 1%. ¿Sí? Al 2019, Japón crece por estímulos monetarios, como la estrategia del primer ministro, que introduce flexibilización en monetaria masivamente. Se busca un objetivo de inflación del 2%, pero solo se logra temporalmente. En el 2014 se ve la inflación sube brevemente por encima del 3%, pero vuelve a caer en el 2016. En el 2020 se ve una caída debido a la pandemia que provocó colapso de la demanda, caída del consumo interno, reducción de precios energéticos, etc. Del 2021 al 2024 se observa que Japón vive su mayor inflación desde 1981. Se registran tasas de entre el 3 y el 4%. Esto impulsado por encarecimiento energético, depreciación del yen, ruptura de cadenas de suministros, etc. Japón se encuentra en un periodo que no se ve encontrado desde hace 30 años, prolongando su inflación positivamente. Actualmente, Japón cuenta con un aproximado de 4% de inflación, en contraste con México, que tiene un 4.42%. A manera de aprendizaje, la historia inflacionaria de Japón muestra un caso único en el mundo. Choques inflacionarios extremos en los 70 sacaron una profunda y larga deflación por más de 2 décadas, hasta finalmente recuperarse a partir de 2022. Este recorrido nos muestra cómo la estructura demográfica, las crisis financieras y la política monetaria pueden moldear por completo la dinámica de precios de un país. Hoy Japón enfrenta un desafío doble: evitar volver a la deflación sin permitir que la inflación se descontrole. El salario mínimo en Japón tiene una variación de que se ordena por zona y es revisado cada año para tener un control del mismo. En sí, algo muy diferente a México es que, bueno, aquí en México pues pagan por jornada laboral, allá se hace por hora, no por día ni por mes. Esto permite medir mejor, o sea, tener un mejor trabajo parcial, que es muy común en Japón. Muy bien, obviamente esto varía por prefectura. ¿Qué quiere decir esto? Japón tiene 47 prefecturas y cada una fija su propio salario mínimo
según costo de vida, condiciones económicas, mercado laboral local. En sí, el costo de vida, pues, es básicamente lo que ocupas para tu existencia. Condiciones económicas y mercado laboral, pues también es algo muy importante para el mismo. Muy bien, algo importante es que se revisa cada año. Un consejo nacional analiza la inflación del país, también el mercado laboral y la productividad que tiene ese país, en este caso pues Japón. Todo esto lo revisan cada año. Muy bien, dando conclusión y cifras aproximadas del salario mínimo de Japón. En 2024, el salario mínimo promedio de Japón era de 1.121 yenes por hora. Aumento histórico a todas las prefecturas. Superan 1.000 la hora, 1.000 yenes por hora. Tokio destaca porque es el país que tiene más salario mínimo, que equivale a 1.226 yenes la hora. Japón busca alcanzar 1.500 yenes por hora para finales de la década. Es como... O sea, quieren como... Obviamente la meta del gobierno pues viene siendo Japón, que quiere subir su salario mínimo a 1.500 yenes por hora antes de que termine la década. Yo digo que sí se va a poder y bueno, en sí ese sería el salario mínimo de Japón, que es muy diferente a varios países y es muy sobresaliente por la importancia que le toman al salario mínimo en Japón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Omar Cermeño y yo les voy a hablar acerca de la deuda pública en Japón. Para empezar, vamos a definir lo que es la deuda pública. La deuda pública es aquella deuda que tiene un gobierno nacional, ya sea con inversionistas internos o en diversos casos se solicita inversión extranjera de algunos otros países o bancos centrales o mundiales. Vamos a ver la deuda pública en Japón. Aquí tenemos una gráfica que esboza desde los años 2011 a 2022. Esto nos habla acerca de la deuda pública que tiene Japón a lo largo de estos años. Como podemos visualizar, se ha ido incrementando esto gracias a problemas de programas sociales que se desempeñan en dicho país. Los agentes económicos de mayor capital pagan las pensiones de las personas que están jubiladas. Japón tiene demasiada población que se encuentra en tercera edad y que es apta para este tipo de programas sociales, por lo que la deuda pública es demasiado alta. En los años 2020 alcanzó el 260% del valor del PIB, por lo que no es posible cubrir la deuda que tiene este país. Si hablamos en términos de yenes, es alrededor de 1.200 billones de yenes. Un peso equivale a 8.47 yenes. Y si lo comparamos con México, de igual forma la deuda es excesivamente grande, alcanzando en esos mismos años alrededor de 14 billones de pesos. Es más alta que la de Japón, pero el Producto Interno Bruto de México también es mayor, por lo que la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto representa una problemática mayor para Japón. Japón es el país que tiene la tasa de relación PIB con deuda pública mayor en el mundo. Y esto es todo acerca de la deuda pública en Japón. Hola, yo soy Evelyn Giselle González Guerra de Economía 2 de lunes y miércoles de 7 a 9. Hoy yo les voy a explicar de la manera más sencilla cómo funciona la política monetaria del Banco de Japón y cómo se compara con la de México. Primero, hablamos de Japón. El Banco de Japón es conocido por tener una política monetaria muy expansiva. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha tenido un problema de inflación muy alta, incluso de deflación, es decir, los precios no suben ni bajan.
Esto puede sonar bueno, pero para la economía es peligroso, porque la gente deja de consumir y las empresas dejan de invertir. Para evitarlo, el Banco de Japón mantiene tasas de interés muy bajas, incluso negativas. Además, utiliza algo llamado control de curva de rendimientos, que significa que fija el rendimiento de bonos a largo plazo para mantener bajos los costos de financiamiento. O sea, que también compra cantidades grandes de bonos y activos para aumentar la liquidez en la economía. Todo esto con un solo objetivo: lograr una inflación cercana al 2% y estimular el crecimiento. Ahora lo comparamos con México. En el caso de México, la situación es prácticamente lo contrario. Aquí la inflación suele ser más alta y el principal reto del Banco de México es controlarla. Para eso, Banxico utiliza tasas de interés altas como su herramienta principal. Cuando suben las tasas, pedir crédito se vuelve más caro y el consumo baja, lo que ayuda a que los precios no sigan subiendo tan rápido. Mientras Japón lucha porque haya menos inflación, México lucha porque haya menos. Mientras Japón abarata el dinero para estimular la economía, México lo encarece para estabilizar los precios. Mientras Japón utiliza políticas que no son convencionales, como comprar activos masivamente, México se enfoca sobre todo en mover la tasa de referencia. Japón tiene una política monetaria ultra expansiva por su inflación baja. México tiene una política restrictiva por su inflación alta. Cada país actúa según... Les presentaré sobre el mercado laboral en Japón. En las últimas décadas, el mercado laboral en Japón ha experimentado una transformación drástica. Desde 1990, la nación se enfrenta a un desafío demográfico único, una disminución persistente de su población en edad de trabajar. Esta tendencia no solo ha provocado una notable escasez de mano de obra, sino que ha obligado a repensar la productividad y ha resultado en un envejecimiento acelerado de su fuerza laboral. Para entender la magnitud de este cambio debemos mirar hacia atrás. En 1990, la fuerza laboral japonesa alcanzó su máximo histórico de 87 millones de personas entre 15 y 64 años, que es la edad justa para poder laborar. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente entre 1995 y 2005. El país perdió 3 millones de trabajadores jóvenes, al mismo tiempo que el empleo temporal ganaba terreno. Tras el golpe de crisis financiera global del 2008, que elevó el desempleo al 5.5%, el gobierno reaccionó. En 2012, bajo las estrategias de Abenomics, se impulsó la participación femenina, y para el 2015 se abrieron las puertas a más trabajadores extranjeros técnicos. Al llegar a 2023, las consecuencias de estas décadas son evidentes. La población en edad de trabajar se ha desplomado de aquellos 87 millones a solo 74 millones. Aunque la tasa de participación se mantiene en 62.3%, esta cifra esconde una realidad crucial. Está sostenida por un récord histórico de más de 9 millones de trabajadores que superan los 65 años. La escasez de talento es tal que hoy en día por cada persona que busca empleo en Japón existen 1.3 vacantes disponibles. Esto ha llevado al país a depender cada vez más de mano de obra internacional, superando los 2 millones de trabajadores extranjeros en 2024. Mirando hacia el futuro, se tienen proyecciones que advierten que la presión no se cederá. Se estima que para 2030 Japón perderá otros 6.4 millones de trabajadores. Para sobrevivir a este escenario que seguirá presionando los salarios y costos empresariales, el país está apostando fuertemente por la automatización, la robótica y las formas laborales profundas. Un pilar clave será aumentar la participación femenina en más del 50%, con la actual meta de llegar al 60% para 2035. En conclusión, Japón se encuentra en un punto de inflexión decisivo, buscando un equilibrio entre soluciones tecnológicas y sociales para mitigar las crisis demográficas. De desempleo bajos. El más bajo registrado es del 1% y el más alto del 5%. Actualmente Japón tiene un índice de 2,6% de desempleo
que vienen siendo 1.84 millones de habitantes. En cambio, en México, el porcentaje más bajo registrado es de 2,6 y el más alto es de 10,8. Y actualmente la tasa de desempleo es de un 3%, que viene siendo 1.8 millones de desempleados. En cambio, en México tenemos más habitantes. Las oportunidades de trabajo son parecidas en ambos países. Las dos tienen un horario de 8 horas diarias con prestaciones y un organismo que protege sus derechos y obligaciones. En Japón no está permitido trabajar más del tiempo, ya que una de las muertes más comunes es por exceso de trabajo. El desempleo en Japón se da porque hay mucho trabajo pero poca mano de obra. En cambio, en México hay mucha mano de obra y poco empleo. Es un contraste muy grande porque en Japón producen más de lo que pueden producir y en México no se alcanza a producir todo lo que se podría producir. Son cuestiones que no benefician al país, ni a Japón, ni a México, porque no están